Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y John Rosenstern y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros. Estamos estudiando algo que creo que es extremadamente importante y todo en la Biblia realmente es de gran importancia. Eso es muy, muy importante. Y nosotros estamos tratando con la manera como Dios trata con la gente. Trató con Abraham de cierta manera. La situación de Abraham no sucedió la próxima semana. Realmente tomó años y fue una prueba de fe más que cualquier otra cosa. Lo que sucedería, el nacimiento de Isaac, fue algo fenomenal, considerando que podemos decir que ambos, Sara y Abraham, ambos habían muerto en lo que tiene que ver con su cuerpo físico, ellos tal vez pudiendo dar a luz hijos o traerlos al mundo, pero eso fue lo que tuvo que ser. Y algo que, damas y caballeros, que conlleva mucho peso, y realmente eso tiene mucho peso para nuestro entendimiento, pero todo lo que tiene mucho peso no viene por consecuencia Correcto. rápidamente, no viene fácilmente. La parábola de los tres panes es un perfecto ejemplo. Jesucristo nos da esa parábola de aquel hombre que viene a la medianoche y toca la puerta de su amigo, lo despierta. El amigo llega a la puerta, no la abre, pero sí llega a la puerta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy tal y tal. Y un amigo de viaje me ha llegado y no tengo nada que presentarle, nada que ponerle en la mesa. En aquel tiempo no habían hoteles, etcétera, etcétera. Si conocían a alguien en un pueblo, bueno, se quedaban con ellos por un tiempo razonable y ellos los atendían, los alimentaban, etcétera. Y él dijo, no tengo alimento, es la medianoche y no puedo yo pues conseguir nada más. El amigo le dijo, vuelve mañana y te voy a dar lo que necesites. No, no puedo volver mañana. Tengo que tener la ayuda ahora. Y por su importunidad, su persistencia, él él no dejaba de pedir lo que necesitaba. Y el amigo sabía que no iba a dejar de pedirle lo que quería, así que finalmente abrió la puerta y le dio lo necesario. Jesús dijo, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En otras palabras, no va a ser fácil. Yo creo que Dios me ha prometido algo en mi vida, en mi corazón, sobre almas y salvación. Yo creo eso. Pero he encontrado que eso no viene fácilmente y no viene inmediatamente. Tenemos que creer a Dios y continuar creyendo a Dios. Abraham, su prueba de fe, yo diría, y es lo que pienso, nunca ha habido una prueba de fe como ello. Tal vez esté equivocado, tal vez esté hablando un poco fuerte, pero pero él sabe que su esposa es estéril. Ella no puede dar a luz y él lo sabe. Y, y Satanás trató de aprovecharse de eso con el faraón. Y no funcionó, pero casi sí. Trató de aprovecharse de ello con Abimelech antes de que Sara se embarazase. Fueron luchas que Abraham tuvo que vivir y nosotros a veces pensamos, bueno, si Dios, si Dios habla y no se mueve en ese momento, entonces nos vamos nosotros. Correcto. ¿Recuerda usted la parábola del juez injusto? En Sí, donde aquella mujer venía una y otra vez, el juez mismo no tenía valor de carácter y no no le tenía, interesaba. correcto, no le importaba a él realmente nada ni hacer lo justo. Mas cuando ella no dejó de llamar, cuando no dejó, mire, cada vez que salía de la corte estaba ella ahí afuera, cada vez que se iba a casa estaba ella ahí en la calle, como quiera que hubiera sido el caso. Y Jesús contó esa parábola y después terminó diciendo que Dios le responderá si usted sigue
pidiendo. Y bueno, estoy parafraseándolo. Pero también dijo en esa parábola en particular, si tardara en responderles. Así que Jesús nos enseñó de que hay oraciones que no reciben una respuesta instantánea, demandan que nosotros tengamos esa misma persistencia como aquella persona, aquella mujer, bueno, no sé si era viuda o no, aquella mujer que no dejaría de pedir la ayuda del juez. Pero Él nos está diciendo, si determinamos en nuestra mente y corazón que es la voluntad de Dios, entonces no se detenga. Correcto. Tenemos que seguir creyendo a Dios y estando en las promesas de Dios, Amén. Cristo nuestro Rey. Sí, la obediencia es fe en acción. Y Abraham fue obediente y él, bueno, aún a su edad tan avanzada le creyó a Dios por milagros, que Dios iba a cumplir su promesa y él se adelantó un poco o se apresuró y trató de hacerlo suceder en su propia vida. Así que en la vida de, bueno, cuando nos fijamos en el ejemplo de Abraham, como en la vida de un ministro, y sentimos como que Dios va a hacer algo grande en nuestra iglesia y tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando a Dios, confiando en Él, entendemos en ese contexto, pero en el contexto del creyente, cuando se trata de vencer el pecado, Abraham hizo su parte, ¿verdad?, en esta historia y Dios cumplió su promesa. ¿Cuál es la parte del creyente, a favor del creyente, cuando se trata de vencer el pecado? ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿Cuál es la responsabilidad del Sí, creyente? claro. Su responsabilidad es fe Es fe. en sí. el objeto correcto. Sí. En el objeto Y correcto. yo creo que ese aspecto en particular de su mensaje que se presenta aquí en este ministerio, para mí, estando yo ya aquí varios años, yo creo que la fe en el objeto correcto es una de las claves y de los aspectos principales del mensaje Lo de la cruz. es, Creo que lo es algo es. que la gente, miren, ese énfasis, fe en el objeto correcto, porque la fe es obediencia a Dios, creyendo que Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer en la vida del creyente. Ellos piensan que la obediencia a Dios o fe es el estudio bíblico que conducen las ofrendas y los diezmos que pagan a la iglesia, y hablando aún acerca de otro programa que conducían a un avivamiento o a diferentes lugares con diferentes predicadores orando por uno o lo que sea, pero todo eso no es lo que va a hacer esa parte del creyente. La parte del creyente es la fe en el objeto correcto. Saben, mire, hay momentos en los que Dios pide a un creyente hacer algo, o tal vez pasos que se toman por el creyente, pero nada de ellos procura libertad del pecado. Lo único que causa libertad del pecado es lo que Cristo ha hecho por nosotros y nuestra fe en ello. Él murió para derrotar el poder del pecado. Ese era su propósito en su venida, así que depende de nosotros creerlo. Sin embargo, sí hay, y una vez más con las cosas que voy a decir en este momento, hemos hablado como pastores y tienen la razón, mientras que nuestra fe no esté en ellas. Si una persona que sale de las drogas y el alcohol y están luchando con drogas y alcohol, yo tal vez pueda aconsejar a ese creyente a tener cuidado de quiénes son sus conocidos, no regrese con las mismas personas que solía tener en su vida antes, porque los problemas van a llegar. Y eso es un consejo sólido. Eso no es algo que pueda libertar a ese individuo, pero puede tener a problemas de suceder. Y aunque él le cree a Dios hacer algo, yo tal vez pueda enseñarle eso. Otro tema para mí fue los cigarrillos. Yo, después de que fui salvo, casi probablemente una cajetilla y media al día fumaba, y eso fue difícil para mí tener libertad de eso. Y una tras otra vez yo aplastaba esas cajetillas y las tiraba solo para poder andar buscando después en la basura, buscando las colillas. Y trataba de fumar mientras tenía mantequilla o no sé, diferentes cosas. Entonces, ¿Cómo? ¿Qué? sí, ¿Los cigarrillos qué? cubiertos Sí, de bueno, basura si las porque tira los a la había basura, arrojado. Algo puede. Y después sí, los quería de vuelta. los Los quería otra vez. Entonces, uno busca en la basura. Es Trató una de gran resucitarlos. ilustración si lo piensa bien. Sí. Sí. Entonces, deje la basura, ese es el punto. Usted tal vez
No puedo yo Sí, entender esto. mire, hay cosas de mí que usted simplemente no sabe, nunca se lo he dicho porque yo sabía que no me iba a creer, pero, pero yo pasé por esas cosas una y otra vez. Yo sentía como que era necesario para mí arrojar el encendedor, los cigarrillos y no hacer provisión para un fracaso, no hacer Estabas provisión tratando. para el pecado. Sí. Y bueno, nos encontramos con gente que, como yo, compraba cigarrillos una cajetilla a la vez porque, bueno, en ese entonces solamente 87 centavos por cajetilla, ahora son $15 por cajetilla, lo que sea, pero los comprábamos por cartones a la vez. Mire, usted no compra un cartón de cigarrillos para dejar de fumar y los pone en el refrigerador, arriba del refrigerador o donde sea. Y dice, bueno, cuando el Señor me liberte, yo los arrojaré, ¿verdad? No, para mí era importante decir, hay que deshacernos de eso y hay que caminar por fe, hay que vivir por fe. Ahora, una y otra vez yo fallé. Yo salí a comprar otro encendedor y más cigarrillos. Me costaba algo volver a comenzar, pero yo aún le aconsejaría lo mismo a quien sea. Pero ese acto de aplastar los cigarrillos y tirarlos a la basura no es liberación. Eso No, no no, no proveerá lo es. liberación. Simplemente es buen sentido común, en el sentido de hacer más difícil fallar. El problema con el creyente, cada creyente en la faz de la tierra, es el pecado su problema. No nos gusta pensar así. Queremos pensar, bueno, no, estamos más allá. No, 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 el problema es el pecado. El pecado viene de muchas maneras, muchas, muchas maneras. Dios tiene una solución y es la única solución que funciona, nada más funciona. Y eso es la cruz. Es el creyente poniendo su fe en la cruz y manteniéndola allí. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar y remueve de esa persona el problema. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Bien, mencionamos el pecado antes de la pausa y dijiste algo durante la pausa, John. Nosotros no consideramos que Abraham pecó, pero eso era pecado. Sí, la distinción que quería presentar era esta idea. A Abraham se le dio una promesa por Dios. Estaba esperando que esa promesa se cumpliera y en el proceso de su espera, él sí pecó porque trató de iniciar su Así ayuda es. para poder producir Siempre es esa pecado, promesa. siempre es Tenemos, pecado. tenemos al otro lado de lo que estamos mencionando, una naturaleza pecaminosa activa o el pecado, donde la persona está luchando para vencer el pecado como cristianos. Y esa batalla es un poco diferente. Eso fue ganado en la cruz hace 2000 años. Y cuando ponemos nuestra fe, como usted estaba diciendo correctamente antes de la pausa, en la obra consumada de la cruz, entonces el Espíritu Santo está disponible para ayudarnos a traer esa victoria que Cristo El nos dio en la Espíritu cruz. Santo obra exclusivamente dentro de los confines de la cruz de Cristo. Exactamente. Eso es lo que le da a él el medio legal, porque la ley del Espíritu de vida Ahí en está. Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y el Espíritu Santo obra de acuerdo a la ley de Dios. Y Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y la única manera que podemos tener victoria sobre el pecado es poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Cuando esto sucede, entonces el Espíritu Santo obra y vence. Él no lo va a hacer de otra manera. Él no va a honrar nuestras tonterías, nuestras absurdeces. Realmente nosotros lanzándonos al piso y estando aquí haciendo esto y aquello, Él no va a honrar eso. Él no va a honrar, bueno, yo voy a ayunar hasta que llegue y tenga la victoria. El ayuno es bíblico y es correcto, real y bueno, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. Correcto. No lo va a hacer. Y usted puede decir, me voy a memorizar tantos versículos y citarlos una y otra vez. Y eso es algo que le bendecirá, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. Solamente una cosa lo va a Correcto. hacer, solo una. Hablabas de los cigarrillos, hablaste de esto y aquello, y eso fue 35 años Sí, atrás. gracias. Pero la única manera de tener victoria sobre estas cosas, y ustedes que nos ven en este momento, hay algunos de ustedes que están tratando de dejar la nicotina, están peleando, batallando, y no me estoy burlando, por favor, créame. Yo nunca he fumado un cigarro, yo no sé cuál es la sensación de eso.
Me parece a mí que es nada, pero me dicen Extremadamente adictivo. que la Altamente nicotina es más adictivo. fuerte aún que la heroína en algunos casos con algunas personas. De hecho, ayer creo, ayer en un lugar nocturno de Sudáfrica, 20 jóvenes murieron y realmente garantizo que estaban buscando, ¿cómo se llama eso? Fentanilo. El fentanilo. Encontrarán que el fentanilo está causando eso y es algo horrible, terrible. Pero la única manera de solucionar la situación de las drogas, la nicotina es drogas, es el pecado, damas y caballeros. Y solamente hay una respuesta para el pecado y es lo que estamos Así diciendo, es. que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y mantenga su fe allí. El Espíritu Santo entonces, quien es Dios y puede hacer cualquier cosa, y permítame decir lo siguiente, algunos, bueno, voy a decir que todos ustedes aman a Dios. Esto no es una broma, usted ama al Señor, usted quiere agradarle y usted se pregunta, pero ¿por qué es que Dios no me ayuda? Lo ha dicho una y otra vez en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trata de repetir lo que alguien le ha dicho. Va a una reunión, impone las manos sobre usted y voy a tener victoria. Y el imponer las manos es bíblico, pero no le va a dar victoria sobre el pecado. Créame, solo una cosa lo va a hacer y eso es su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Entienda eso. Cuando entonces eso sucede, el Espíritu Santo obrará a favor suyo y le dará victoria sobre ese problema que es una maldición en su alma. Esa es la manera como Dios obra. Él no intercambia lo que Él hace por otra cosa. Esa es su manera. El Señor Jesucristo pagó un precio terrible en la cruz del Calvario por nuestra victoria, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Eso es uno de los versículos más poderosos en toda la palabra de Dios. Usted quiere victoria, la puede tener, pero tiene que recibirla a la manera de Dios. Correcto. Hermano Swagger, lo que quería decir lo voy a conectar con lo que estaba diciendo John. Hablamos del pecado y tal vez parezca para algunos que traer a Abraham a esta situación y la situación del pecado no es lo que la Escritura está haciendo, sin embargo, es exactamente lo que Pablo está haciendo. Esto es, miren, Abraham está siendo usado como un ejemplo de la justificación, de lo que la fe apropiada, la fe en el objeto correcto, provee. Recordemos que Abraham tiene una promesa y no es de un hijo, sino que su familia proveerá redención. Este es el plan de redención de Dios a través de su simiente. Sí, Todos, sí, sí. eso es lo Entonces que sucede. no solo se trata de una promesa de Dios de un hijo, sino una promesa de, bueno, con respecto al plan de redención de Dios y redención. Para salvar almas. Si en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo lo dijo en Gálatas 3:8. Él dijo, cuando Dios lo dijo en Génesis 12:3 a Abraham, él estaba predicando el evangelio. Así que Abraham fue justificado, declarado legalmente inocente mientras él mantuvo su fe en su parte del plan de redención de Dios. La fe en el plan de redención de Dios es lo único que Dios jamás, bueno, lo único que calificaría a Dios para decir justificado. Entonces se trata de más de solo un problema o una promesa. Así es, así es. Es parte y parcela, como estudiamos la justificación La del plan de redención alternativa de Dios. final para la salvación de las Correcto, almas. entonces eso es algo muy importante que tenemos que decir y no podría haber habido ningún otro medio para poder producir a Isaac aparte de un medio sobrenatural. No hay ninguna otra victoria sobre el pecado aparte de ese medio sobrenatural. Doctores aún ahora tienen un problema con eso, aún hoy Sí, día, en la medicina moderna. Algunos no pueden evitar ayudar a la dama y al esposo, algunos no pueden. pero esta es una imposibilidad, no había manera, no había doctores que pudiera cambiar ni a Así Sara es, ni a así es. Abraham. Tendría que ser totalmente incapaz, el hombre tenía que ser imposible para él. Usted lo dijo desde hace muchos años y lo escuchó de J. Vernon McGee, hablando acerca de Abraham y esa circunstancia. Me parece que ese es el caso.
Y usted lo dijo y yo nunca lo he olvidado y yo lo mantengo, que en este caso toda la esperanza de la carne debía Tenía morir que morir, sí, antes antes de de que que Dios Abraham pudiese y hacer Sara algo. pudieran producirlo. El plan de Dios para la redención en cuanto al papel de Isaac. Y para nosotros, toda la esperanza de la carne Tiene que debe morir. morir. Eso realmente es el mensaje de la cruz. Y ese Debe es el problema de morir. la iglesia. Correcto, antes de que la promesa de Dios, la libertad del pecado de parte de Dios pueda Así es. suceder. Entonces, todo lo que nosotros confiamos en Él para que haga fuera o aparte de su orden prescrito, que es fe en Cristo, todo lo demás tiene que ser despojado. La carne, toda la esperanza de la carne debe morir. Una gran declaración y me alegro que él lo dijo y que usted lo escuchó y lo dijo porque yo lo he estado diciendo ya por 25 años. Y, pero es lo más importante en cuanto a declaraciones que el creyente tiene que escuchar y aceptar. Creo que hay dos palabras que debemos enfocarnos en ellas, confianza y dependencia. Creo que dependencia es una palabra que la gente realmente no comprende cuando se trata de depender en el plan de Dios a través de lo que Él hizo en el Calvario por nuestra justificación y también por nuestra justificación. Esa es una cosa que en mi exposición a este ministerio, el mensaje de la cruz no solamente es confiar, sino depender y dependencia en lo que Jesús hizo en el Calvario para mi proceso continuo de victoria sobre el pecado y santificación en mi vida, confiar y depender. Pero este es el problema para el Hijo de Dios. Es que viene en distintas maneras esto. No solamente los Sí, cigarros, correcto, sino que sí. es todo tipo de cosas que se puedan pensar. Satanás trae eso ante el Hijo de Dios y si no entienden el método de Dios para la victoria, luchan con ello. Hay algunos que han luchado con el problema Correcto. durante años, años, Así es. y aman a Dios, no son Interesantemente, hipócritas. Estaba yo leyendo a un predicador inglés que decía automáticamente son etiquetados como hipócritas, pero no lo son. Este hombre estaba tratando de dejar el cigarrillo y este hombre también no eran hipócritas, estaban luchando, tratando de encontrar una sí. respuesta. Pero la iglesia moderna es rápida para etiquetar hipocresía sobre alguien cuando ellos propiamente luchan y no lo quieren admitir. Así Muchas es. veces. Aquí es donde la iglesia tenemos que ser sensibles a los que están luchando con el pecado y que no conocen la respuesta. Por eso es que el mensaje de la cruz es tanta Exacto. bendición, porque ahora tienen la respuesta, no tienen que andar de moda en moda, no tienen que, como usted lo ha dicho en estos retiros, escribir sus pecados en un pedazo de papel y arrojarlos al agua o al fuego. Eso no es liberación. Van a tener la oportunidad de la verdadera victoria y van a poder tener la oportunidad de conocer esa ruta de victoria no solamente para sí mismos, sino para compartirla con Me otros. reí con Jim Wolfe y bueno, no fue gracioso, pero un gran seminario en Springfield. Él era un misionero, obviamente, y todos los misioneros estaban allí presentes y tenían a un psicólogo allí y les dijo que todos sus problemas, que buscasen una maleta y los botasen sus problemas en esa maleta y luego lanzar la maleta al río o al océano. Y esa era la solución. Sí, Cosas absurdas es una realmente. estupidez Cosas realmente. absurdas. Interesantemente, Absurda es mire, la un poco situación. después Abraham, a él se le diría que echara fuera a la esclava Agar, y a sí. su hijo. Entendamos esto, no solo hay que deshacerse del proceso, del error, sino del producto del error. Ambas cosas tienen que salir de la vida del creyente. ¿Podría compartir una historia divertida con ustedes? La próxima Bueno, no, vez. no va a poder porque No. tenemos 6 segundos. Bueno, cuando Pero para la regresemos. próxima ocasión. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.